soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más, iremos juntos caminando en el amor. En la última cena, después de lavar los pies a sus discípulos, dijo el maestro: les aseguro que no es el siervo más que su amo, ni el mensajero es más que el que lo envía. Sabiendo estas cosas serán felices si las ponen en práctica. Yo no hablo de todos ustedes, yo conozco a los que escogí, pero es necesario que se cumpla lo que dice la Escritura. Alguien que compartía mi pan fue el primero en traicionarme. Evangelio según San Juan, capítulo 13, versos 16 al 20. Bienaventurada será la persona que aprenda a hacer la voluntad de Dios, a seguir las recomendaciones del Maestro. Bienaventurada será la persona que siempre tenga a su Maestro como el primero y él nunca por encima de su Maestro. Notas amables a la palabra de Dios, jueves 29 de abril, año 2021. Ya lo veré envejecer, pero a mi madre con arrugas y defectos la veré. Ese capítulo 13, a partir del verso 16, en el Evangelio según San Juan, nos ubica en la bienaventuranza de la persona que anuncia a su maestro. Bienaventurado, ¿quién será aquella persona que aprenda esas reglas tan prácticas, tan sencillas, tan llenas de sabiduría? Eso que se le escapa tan fácilmente a cualquier misionero, a cualquier ministro, a cualquier consagrado le puede suceder. Estar por encima de su maestro. Creer que es la única persona que tiene la última palabra. El maestro comienza con ese tono de sabiduría, de grandeza divina. Les aseguro que no es el siervo más que su amo, ni el mensajero es más que el que lo envía. Punto final. ¿Cómo es de categórico Jesús de Nazaret para dar enseñanzas tan prácticas y tan sabias y dar a entender cómo la traición y la infidelidad a las cosas de Dios tocan el alma, dañan el corazón, lastiman los sentimientos? Uno de ustedes que compartía conmigo fue el primero en traicionarme. Algún santo en la historia, meditando esta palabra de Dios, decía que el saber es propio de todas las personas, pero el obrar no es de todas las personas correctamente. Saber, puede que haya cantidad de gente que sabe mucho y de hecho la hay. En todo el planeta habrá cantidad de hombres y mujeres muy inteligentes, sabios, políglotas, cantidad de gente con una memoria espectacular, con una voz espectacular, pero el obrar correctamente no es de todos, decía el santo. ¿Cómo combina el maestro? El bienaventurado será el que haga estas cosas y cumpla mi palabra, pero tengan en cuenta que alguno de ustedes me va a traicionar. El obrar no es bien de todos. ¿Y por qué lo dirá? Porque se escapa como tan fácilmente a una persona, se desvía del camino, como cuando uno escucha decir a alguna persona: era tan bueno y lástima que se fue para otro lado. Era tan inteligente, tan buen pastor y no sé qué le pasó. De la noche a la mañana resultó el orgullo, la pedantería, apareció el dinero, apareció el poder, apareció el placer. No, se desvió totalmente. No será bienaventurado el que haga esas cosas, diría la Santa Biblia. El que no es bienaventurado no creyó en el Hijo de Dios y prefirió el camino del egoísmo y del amor propio, que ahí es donde se equivoca el misionero.
prefiere el camino del egoísmo y del amor propio, Jesucristo se refería exactamente al personaje Judas. San Agustín de Hipona daba una recomendación como normal en San Agustín, profundo y elocuente en indicar las cosas. El santo de Hipona del siglo IV de la historia de África decía: no desprecie el cristiano de hacer lo mismo que hace su maestro, porque cuando el cuerpo se inclina ante los pies de los demás, también en el corazón se enciende, y si ya estaba, se alimenta el sentimiento de humildad. Elocuente el santo de Hipona, San Agustín. El Papa Francisco propone en su primera exhortación apostólica, una vez iniciado ese pontificado de este Papa actual, que inició en el año 2013 y ya estamos en el año 2021, ya van corriendo 7, 8 años de pontificado y tenemos un Papa Francisco con una primera exhortación de un 24 de noviembre de ese año 2013, Evangelii Gaudium, exhortación apostólica. Y ahí en esa exhortación, como que el Papa dice por dónde va el asunto de ser bienaventurado evangelizador, o un bienaventurado ministro de Dios, o un bienaventurado o una bienaventurada consagrado o consagrada para Dios. Decía el Papa en el proemio de la exhortación apostólica: la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida de quien se encuentra con Jesús. Quien se deja salvar por él será liberado del pecado, de la tristeza, del aislamiento. La persona que siga a Jesús de Nazaret siempre será una persona que estará marcada por la alegría, por esos Evangelii Gaudium, el gozo, la alegría de anunciar y ser mensajero de Dios en el mundo. Entonces el Papa en aquella ocasión, con esa exhortación apostólica, recomendó 3 verbos. El primer verbo es un neologismo argentino, e incluso el Papa ofrece disculpas allí en su escrito y lo presenta como un neologismo y dice: me disculpan, les ofrezco disculpas por utilizar este neologismo. Son 3 los verbos: primerear, acompañar y festejar. Dichosa la persona que haga esto, decía el Papa Francisco, parodiando el capítulo 13, verso 17 del Evangelio según San Juan. Dichosa será la persona que haga esto. Será un sacerdote dichoso y muy buen sacerdote el que haga esto, la voluntad del Señor, y que se distinga por la humildad, la sencillez, la caridad, la misericordia, la entrega, la solicitud, la disponibilidad para servirle a los demás. Entonces decía el Papa: primerear es un neologismo y él lo hace valer de una manera interesante, que dice el Papa: la comunidad evangelizadora experimenta que ha primereado en el amor. Es decir, sabe adelantarse, tomar la iniciativa, salir al encuentro de Dios, buscar los caminos para llegar hacia Dios, primerear, por ejemplo, buscar a los excluidos. El primero que se distingue por preocuparse por las personas que están allá, por fuera del marco de la sociedad, por los pobres, los necesitados, los que nadie tiene en cuenta, primerear, dice el Papa. El segundo verbo es acompañar. ¿Cómo se logra ser un bienaventurado predicador de la palabra de Dios? La comunidad se dispone a acompañar, dice el Papa Francisco. Acompaña a las personas en su proceso duro y prolongado, sabe esperar, es decir, tiene paciencia y evita maltratar el límite. Eso es acompañar. Es decir, tener una paciencia impresionante de estar en comunión, como cuando un de esos buenos formadores de los seminarios en el mundo, de las casas de formación, de los conventos de religiosas o de religiosos, esos formadores llenos de paciencia, de longanimidad, cantidad de años formando evangelizadores. De eso es que está hablando el Papa,
de tener como en la segunda disposición saber acompañar. Una persona que evangeliza acompaña, tiene paciencia, visita, está ahí. Y la última palabrita que reserva el Papa es festejar, primerear, acompañar y festejar. Entonces el Papa Francisco dice que la iglesia también debe festejar y celebrar cada victoria que va teniendo. Por ejemplo, celebrar la Eucaristía y festejarlo con la liturgia, con la oración, con la acción de gracias, todo motivo que sea de la evangelización, todo motivo de entrega. Se aprende a ser un buen bienaventurado de Dios en el mundo, aquella persona que se atreva a identificarse con su maestro. No es el siervo más que su amo, ni el mensajero más que el que lo envía. Envejecer, pero a mi madre con arrugas y defectos la que Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué. también en el bautismo renacimos a una vida singular.